Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy iniciamos nuestra cuarta sesión, que ya sería la parte 2, el módulo 2, la parte intermedio, donde vamos a ver la parte de visualizaciones y también una introducción ya al lenguaje DAS. No sé si tienen alguna duda o inconveniente de la clase anterior, algunas cuestiones que quieran retroalimentar. Bueno, mientras pueden ir descargando el material que vamos a usar hoy, que es este documento PDF, en la página, un ratito, en la plataforma, entonces tenemos materiales del curso nivel intermedio. En este link pueden descargar los materiales que vamos a usar hoy. Aquí van a estar entonces depositados los materiales del nivel intermedio y ahí van a encontrar este documento PDF como una guía de trabajo. O sea, aquí tenemos los contenidos que vamos a estar viendo hoy. Introducción al lenguaje DAS, organización de medidas, medida rápida y Copilot, tablas. Y al final tenemos un glosario donde podemos ver algunos conceptos interesantes, como por ejemplo, para ver qué es una medida. Bueno, vamos a ver primeramente algunas medidas ya utilizados. Por ejemplo, aquí tenemos un informe ya hecho y fíjense los números que están aquí, como por ejemplo total de ingresos, total de gastos, total de beneficios, margen. Aquí arriba tenemos, por ejemplo, como cantidades de total ingresos, total gastos. Estos son ya medidas calculadas y puesto en una tabla, en un gráfico. Podemos ver otras medidas, por ejemplo, aquí he visto en internet algunas medidas utilizadas, por ejemplo, por la parte de salud. Fíjense aquí, esto es un informe creado en Power BI. Los números, por ejemplo, aquí, que tenemos aquí, son ya medidas calculadas. Aquí tenemos entonces, tablas, veremos los distintos datos aquí calculados. En Internet, por supuesto, también vamos a encontrar eh, muchísimos ejemplos de informes o dashboard también que se han hecho en Power BI. Y los números, entonces, reflejados en los gráficos, en las tablas, son medidas calculadas en la mayoría de los casos. Entonces, estos tipos de gráficos, de tablas, lo que vamos a estar creando. Y em, nosotros vamos a crear nuestro propio diseño. Yo le voy a compartir en un formato PowerPoint materiales que pueden editar para poner un fondo al lienzo de Power BI para que se vea de esta forma. También se puede usar los recursos de Power BI
para construir, por ejemplo, este fondo que estamos viendo aquí, pero va a resultar mucho más complicado porque los recursos son limitados que tenemos aquí. Bueno, espero que abran ya el material que, que les pasé en la carpeta para que puedan ustedes también ir viendo qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a seguir con nuestros ejemplos anteriores. Aquí, para eso, abrí un nuevo documento y le llamé práctica vacía, práctica 01, perdón, y está totalmente todavía vacío. Y aquí a la derecha tenemos una medidas. Esto vamos a eliminar para crear desde cero. Aquí ya hay muchas medidas calculadas. También vamos a estar viendo cómo usar, por ejemplo, Copilot para que nos dé sugerencia de medidas y nos pueda ayudar en la codificación. Bueno, vamos a iniciar entonces hoy oficialmente. Voy a poner esto aquí. Bueno, lo primero que voy a hacer es eliminar esta medida que está aquí ya calculada. Entonces, para nosotros repetir todo el proceso. Ahí está. Y ya tenemos ya entonces aquí nuestra tabla, las relaciones ya todas hechas, el modelo, el esquema estrella. Bueno, vamos a ver entonces el documento PDF y entonces primeramente veremos los operadores que debemos tener en cuenta en Power BI. Fíjense en este material que les preparé. Tenemos los operadores aritméticos, que más, menos, por, división y el módulo. También tenemos los operadores lógicos que vamos a usar muchísimo cuando eh, estemos utilizando el lenguaje DAS. Con el lenguaje DAS, entonces vamos a enriquecer nuestro informe. Acá tenemos el doble ampersand que simboliza y después tenemos el OR, la doble barra vertical. Esto sale con la primera tecla que está hacia la izquierda. Normalmente está como A. Entonces ahí ustedes pueden ir probando en su teclado porque van a usar. El operador no de negación es un signo de admiración. Igual en Power BI es el signo igual, se escribe doble, pero también se puede usar en forma simple. Después tenemos el distinto o el diferente. Después el mayor menor que nos va a ayudar bastante cuando queremos filtrar algunas variables numérica. Tenemos también el mayor o igual que. Fíjense cómo se utiliza el mayor o igual. Se utiliza el mayor y después al lado el signo igual. También el menor igual. Ok. Bueno, un ratito aquí voy a... Ahí está. Bueno, entonces estos operadores aritméticos, lógicos, vamos a estar usando. Aquí abajo tenemos entonces otro operador que es de concatenación.
por ejemplo, si queremos unir algunas palabras. Por ejemplo, aquí hola mundo y si están separados en dos columnas, por ejemplo, nosotros podemos unir eso utilizando este operador. Bien, primeramente tenemos columnas calculadas, nuestro primer tema. Si nos vamos aquí en el Power BI y nos vamos aquí en la sección de nueva columna, entonces aquí podemos crear una columna nueva a partir de las bases que tenemos actualmente. Entonces vamos a hacer un ejemplo que está en ese material. Aquí ya vamos a usar el lenguaje DAS. Entonces aquí el ejemplo uno que vamos a usar, estos son ejemplos genéricos de otra base de datos. Eh, lo que se refiere aquí a nuestra base de datos sería este primer ejemplo. Entonces aquí voy a agrandar un poquito más. Voy a ajustar el ancho. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el total costo, simplemente debemos sumar eh, las columnas. Por ejemplo, el costo de envío, el costo de empaque y el costo del producto. Fíjense cómo escribimos entonces entre corchete, primero el nombre de la base y luego entre corchete la variable que queremos sumar. Sí. Corchete vamos a utilizar bastante en Power BI. Aquí tenemos entonces, esto es una fórmula DAS que nos va a calcular una columna, que sería la columna calcular. Y aquí abajo tenemos la explicación de qué realiza este código. Total costo, entonces, el costo total de un pedido que incluye el costo de envío, empaque y costo del producto. Y esto vamos a llevar ahora al Power BI. Entonces, me voy aquí en modelado, nueva columna. Eh, para eso tengo que tener seleccionado, en este caso, la tabla pedidos, porque ahí voy a crear la columna calculada en esta tabla, pedidos. Entonces selecciono y luego ahí me voy en modelado y clic en nueva columna. Entonces ahí se abre entonces esta ventana para escribir mi lenguaje de DAS. Entonces copiamos del PDF y pegamos aquí. Si ustedes quieren dar aquí un Enter, por ejemplo, en esta sección, si yo le doy directamente Enter aquí, ya me va a calcular. Fíjense aquí, ya me calculó la columna total costo. Entonces, por ejemplo, muchas veces queremos mantener los códigos bien organizados. Si quieren dar un Enter ahí y poner abajo, por ejemplo, también el costo de empaque, entonces tiene que usar la tecla Shift Enter. Con Shift Enter entonces no ejecuta. Con eso podemos hacer el Enter que usamos en el Word, por ejemplo. Entonces así creamos aquí la variable total costo y sumamos. La variable total, perdón, costo de envío, el otro es costo de empaque y el otro es costo del producto. Bueno, al crear entonces esta columna, podemos ir aquí en la vista de tabla y fíjense aquí, entonces eh, aquí en la tabla de pedidos ya tenemos una nueva columna que se llama total costo. Y también aquí podemos ver en la tabla total costo, que sería la suma de costo del producto, costo de envío y costo de empaque. Tenemos aquí una columna adicional. Bien, entonces así podemos añadir una columna calculada a nuestra base de datos.
utilizando el lenguaje TAS. Pero más adelante veremos que esto no es tan recomendable porque directamente está utilizando memoria RAM, entonces puede afectar eso al rendimiento o al análisis en el tiempo. Veremos a medida que vamos a ir desarrollando otras alternativas, pero tenemos que mostrar entonces todo lo que hay casos donde vamos a utilizar y otros casos no. Bueno, esto acabamos entonces de aplicar, acabamos de calcular una columna calculada. Por ejemplo, eh, si yo quiero calcular solamente para un cierto tipo de producto, otra columna, podemos utilizar, por ejemplo, la función if para condicionar. Voy a copiar este código y explicar entonces, aquí está también la explicación en el documento PDF, que hace exactamente la fórmula DAS. Entonces, esto selecciono nuevamente aquí la base pedidos. Un momento. Pedidos, me voy en modelado, nueva columna, y aquí pego entonces mi fórmula DAS. Esto lo que va a realizar es, utilizando aquí, en este caso if, acá voy a hacer un enter. Eh, Aquí utilizamos también la función left, que es de izquierda. Por ejemplo, si la variable SKU empieza con la letra D, aquí, entonces se va a seleccionar como eh, no circulación. Se va a denominar no circulación esa categoría. Y en otros casos, entonces va a ser circulación. Lo que, lo que hace ahí entonces es lo siguiente. La función left, izquierda toma los primeros caracteres de una cadena. Aquí está tomando los primeros caracteres del SKU para realizar una comparación. Y la comparación que va a realizar es, están comparando con los primeros caracteres. Si los primeros caracteres del SKU son D, entonces se asume que el producto es de cierto tipo. Y entonces, supongamos que los productos, los códigos que empiezan con D, entonces no circulan. Entonces le vamos a categorizar como no circulación y en otros casos circulación. Esto va a servir en los casos donde queremos crear entonces una variable categórica que tenga dos niveles, sí o no. En este caso, no circulación o circulación. Si se cumple entonces esta condición, entonces me va a poner no circulación. Si no se cumple, circulación. Bueno, veremos entonces aquí el resultado. Acá le voy a dar Enter y se va a crear la otra columna. Y al copiar el código me falta cerrar el código. Lo copié mal.
Fíjense, lo que yo no me estoy dando cuenta es que seleccioné la base aquí de la izquierda, no la base de productos. Por eso me está creando ese inconveniente. Entonces, para que tengan en cuenta, esto, esta columna calculada voy a eliminar de aquí porque tiene error por eso. Voy a eliminar y yo acabo de cometer ese error, entonces tengo que seleccionar la tabla productos para que tengan en cuenta eso cuando le produzca ese tipo de error también. Seleccionamos aquí la tabla producto, me voy en modelado, nueva columna. Y aquí vuelvo a pegar mi código y me dice que ya está en uso, ya tenía ya esa columna. Lo que voy a hacer es revisar esa columna y veremos aquí hacia la derecha la columna entonces de tipo de producto que acabamos de crear. Fíjense, aquí está. Circulación me pone entonces en todos los casos que no cumple. Y vamos a ir hacia la izquierda, aquí donde dice no circulación. Entonces aquí me voy hacia la izquierda. Fíjense, en todas las categorías que empieza con D, entonces me pone no circulación. Obviamente también hay la función raíz de derecha. Si usted quiere usar, si termina hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces pueden variar. Hay una página que le voy a mostrar enseguida donde están todas las funciones que se puede utilizar. Bueno, así entonces creamos dos columnas calculadas. Aquí hacia abajo eh, ya no hay más otro ejemplo. Y ya veremos ya la parte de medidas, que creo que es la parte más importante que debemos tener en cuenta. Entonces, medidas, aquí tenemos su definición. Es un cálculo que alcanza el resumen. Las medidas pueden ser implícitas o explícitas. Bueno, hay que tener siempre la medida en forma explícita para que podamos nosotros cambiar o adaptar posteriormente. Entonces, una medida explícita es un cálculo que se agrega a un modelo de datos tabular mediante la escritura de una fórmula DAS. Ya vimos ya algunas fórmulas DAS cuando creamos las columnas calculadas. Y fíjense esta tabla que nosotros vamos a crear. Entonces, en el Power BI, aquí tenemos costo total ID 1. Vamos a crear todas estas medidas en el Power BI. Bueno, para crear una medida es muy fácil. Simplemente debemos ponernos encima aquí, hacer clic encima de una base de datos y hacer clic derecho. Fíjense, ahí tenemos ya la opción de nueva medida. Ya tenemos la opción de nueva medida. Al crear una tabla, por ejemplo aquí, quiero crear una tabla y voy a seleccionar aquí de la base región, país. Fíjense, aquí ya tenemos país. Y aquí vamos a ir agregando entonces todas las medidas que eh, vamos a ir creando. Otra cuestión interesante también es la organización
entonces de esas medidas. Y hay un truco que tiene Power BI para que podamos organizar bien las medidas en una sola parte. Entonces de ahí vamos a ir tirando todos los cálculos. Y una forma es, eh, bueno, una forma es yendo aquí en la parte de vista de modelo. Aquí hay una opción. Pues aquí podemos crear una carpeta. Esa es una opción. La otra opción es crear aquí una base de datos manualmente. Aquí arriba tenemos la opción de, dice, introducir datos. Yo creo que esta es la mejor manera. Nosotros le vamos a dar a esto un nombre. Acá donde dice abajo tabla, le vamos a llamar medidas. Y aquí no hace falta cargar ningún dato. Vamos a usar esto de esta forma, en forma vacía. Le voy a dar cargar. Ahí se está creando. Fíjense que ahí ya tengo ya aquí eh, una, un objeto que se llama medidas, que nosotros le dimos el nombre de medidas. Si esto yo abro, hay una columna uno, columna vacía. Power BI automáticamente ordena en forma alfabética las bases de datos y las variables. Pero le voy a mostrar ahora entonces cómo podemos hacer para que esta medida se vaya aquí arriba mismo en el primer lugar. Ok, bueno, vamos a crear nuestra primera medida, pero yendo aquí en la parte de modelado. Modelado, entonces aquí tenemos las opciones. Tenemos nueva medida, medida rápida, nueva columna y nueva tabla. Tenemos entonces en la sección, en el grupo de cálculos, todas esas opciones. Bueno, em, vamos a usar primero nueva medida y después vamos a entrar en la parte de medida rápida. En medida rápida tenemos muchas recetas que podemos implementar y también podemos usar ahí la inteligencia artificial incorporado en Power BI, que es el Copilot, para que nos dé sugerencias de crear medidas. Muchas veces nos quedamos, vamos a decirlo, congelados y no sabemos crear o no tenemos esa iniciativa de crear una función rápidamente. Entonces ahí vamos a utilizar esa herramienta que nos dé varias sugerencias para el cálculo. Bueno, primeramente, entonces voy a entrar aquí en nueva medida. Me voy nuevamente en mi PDF y la primera medida que vamos a calcular es costo total. Fíjense, costo total. Voy a copiar esto de aquí, entonces, y me voy aquí en el Power BI, nueva medida, y aquí entonces aparece la barra de fórmulas y vamos a crear entonces nuestra primera medida. Fíjense que usamos aquí la medida de la función sunX, que termina en el sufijo X. En la última página, donde dice más recursos, entonces ahí pueden entrar en la página oficial de Power BI o si no en la parte de, un ratito aquí voy a mirar en esa parte para
Eh, aquí no está en mi índice, pero tiene que estar por acá. Aquí está. Recursos adicionales. El de Microsoft está en español, este de DAS y IDE está en inglés, pero igual se puede usar tranquilamente. Fíjense aquí, tenemos la página del lenguaje DAS, donde tenemos todas las funciones con varios ejemplos también para utilizar. Y aquí están las funciones de agregación, que son donde está la suma, el promedio. Si yo entro aquí, fíjense, ahí hay muchas funciones que terminan con sufijo X, o sea que una X al final. Yendo aquí en la parte más abajo, entonces está la función de SUMX y tenemos entonces aquí arriba sum. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos funciones? Que si utilizamos solamente sum, solamente podemos agregar una variable numérica. Pero en cambio, la función sum, que tiene sufijo x, es mucho más potente que la primera opción. Entonces se recomienda utilizar la función sum y que termine con el sufijo x para realizar sumas y otra función. Inclusive podemos usar con filter también para filtrar las variables. Entonces, la función sum eh, solamente para una variable, que va a ser útil también si tenemos solamente una variable numérica y queremos calcular la suma de esa variable. Bueno, aquí tenemos entonces la lista completa de las funciones de agregación. No tenemos el promedio, fíjense también que tenemos promedio que terminan en sufijo x, el mismo concepto que la suma. Tenemos con a, fíjense aquí, eh, muchas funciones que tienen sufijo x. Entonces, para tener en cuenta esta página. Bueno, y justamente nosotros vamos a usar aquí la función SUMX. Entonces, la función SUMX aquí tiene como argumento, esto yo voy a eh, quitar esto de aquí y voy a escribir de nuevo. Entonces, vamos a calcular aquí nuestra primera medida utilizando la función SUMX. Bueno, como ejemplo podemos utilizar la función sum. Sum, fíjense, al poner la función sum, entonces aquí me aparece arriba en color azul, dice column name. Ahí entonces tengo que introducir la columna numérica. Vamos a buscar la tabla de pedidos. Pedidos, por ejemplo, eh, esa variable que acabamos de calcular como columna calculada, que tiene que estar más abajo, sería pedido costo, total costo, aquí está, pedido total costo. Bueno, ahí entonces está, me falta cerrar el paréntesis. Entonces, costo total. Acá utilizamos esa columna calculada y ya le puedo dar enter. Bueno, ahí acabamos de calcular nuestra primera medida. Si nos fijamos aquí hacia la derecha en el panel de datos, aparece la medida costo total. Y hacia la izquierda tiene una pequeña calculadora que me indica justamente que es una medida.
Y vamos ahora a organizar. Entonces, eh, este costo total yo puedo tirar ya y poner la tabla. Y ya me muestra entonces el costo total de ingresos. No, el costo total, no ingresos. Eh, por país, en este caso, por país. Lo que vamos a realizar ahora es para organizar las medidas. Vamos a hacer ya eso antes de iniciar, antes de realizar todos los cálculos de medidas. Bueno, de aquí yo puedo estirar y poner aquí en la carpeta medidas. Estando aquí en la vista de informe no me permite, no me permite. No sé por qué, ¿verdad? Pero no permite por bien. Hay que irnos aquí en la parte donde dice vista de modelo. Vista de modelo. Y de aquí sí. Aquí está la medida calculada, costo total. Estiro y pongo aquí en medidas. Ahí está. Entonces me voy nuevamente a mi vista de informe. Y aquí están medidas. Entonces aquí en la parte de medidas ya me figura aquí la medida costo total. Y ahora vamos a eliminar esta columna uno que está ahí en forma vacía. Cuando se creó eso cuando creamos la tabla vacía. Le voy a dar a eliminar el modelo. Sí. Bueno, y ahí ocurre la magia entonces. Al eliminar esa columna vacía, fíjense que la sección de medidas se fue automáticamente arriba. Arriba. Empieza en M en las letras, pero ya por ahí ya entiende que esa carpeta, esta sección va a ser todas medidas. O sea, si introducimos más medidas aquí, se va a quedar ahí. Entonces, de esa forma, vamos a organizar mejor nuestros cálculos. Entonces, todas las medidas que calculemos, vamos a poner en este grupo. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, vamos a seguir entonces con las otras medidas. Entonces, nos vamos en modelado nuevamente. Y ahora vamos a ir aquí en la parte de medidas rápidas. Medida rápida. Aquí tenemos varias varias recetas que podemos utilizar y también podemos utilizar la sugerencia de Copilot o Copilot, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Fíjense aquí, al seleccionar esa nueva medida, aquí hacia la derecha tenemos entonces la sección de medida rápida, que se selecciona un cálculo para crear una medida o describa la medida que necesita y generaremos sugerencias en DAS que puede personalizar más adelante. Entonces aquí tenemos algunas recetas. Primeramente aquí entro en la parte de cálculos. Fíjense aquí. Tenemos agregado por categoría, promedio por categoría, varianza, valor máximo, valor mínimo. Tenemos filtros. También podemos filtrar aquí. Tenemos inteligencia del tiempo. Eh, También tenemos aquí la parte de abajo totales, totales acumulados, operaciones matemáticas y texto. Eh, Vamos a aquí en nuestra tabla. Esto voy a eliminar y voy a crear una matriz. Una matriz va a contener más información. Aquí voy a crear una matriz vacía y aquí de la sección de fechas, entonces voy a traer la variable año. Aquí en la parte de filas, fíjense, entonces aquí ya tengo años.
Luego, en la parte de año también voy a traer el mes, el mes. Voy a ir el mes, fíjense ahí entonces, que automáticamente en cada año tenemos los meses. 1999 y aquí abajo los meses. Aquí, por ejemplo, ya puedo agregar esa medida calculada, costo total. Fíjense, entonces aquí tenemos costo total por año. Pero si yo quiero visualizar por mes, puedo abrir, expandir esta parte del año. Fíjense, tengo ahí para diciembre, abro el año 2000. Fíjense, tengo por mes. Vamos a suponer que queremos calcular, por ejemplo, el valor acumulado, el valor acumulado por año del costo total. Entonces, vamos aquí a seleccionar, usar entonces inteligencia del tiempo. Inteligencia del tiempo que tenemos aquí hacia la derecha. Ahí dice total anual hasta la fecha. Si seleccionamos esta opción, acá donde dice valor base, aquí vamos a agregar eh, en este caso la medida costo total, y agregar aquí. Y en fecha, obviamente vamos a elegir la fecha, que es este que tiene un icono hacia la izquierda, en la sección de fechas. Le voy a dar aquí abajo agregar. Entonces aquí vamos a tener total anual hasta la fecha. Y automáticamente fíjense que aquí arriba, en la barra de fórmulas, me crea el código DAS y la función total YTD. Total YTD, entonces que calcula el valor acumulado por año. Y vamos eso a representar ahora en nuestra tabla, esa medida que está aquí en la sección de bodega. Entonces voy a poner en la carpeta de medidas, aquí arriba. Me voy nuevamente a la parte del informe y ya me nombra automáticamente como YTD de costo total. Y ya esta medida ya podemos utilizar, podemos traer ya aquí en la tabla. Fíjense que entonces ya me calcula el valor acumulado. En este caso, si nos fijamos aquí, en la parte de enero, por ejemplo, fíjense aquí, el primer valor es 1390,58. Coincide obviamente con el primero. Pero aquí en el segundo ya tenemos 2923,18. Y acá 1532,60. Aquí este 2000 ya representa la suma de los dos primeros. De los dos primeros. En el tercero sería aquí 1671,56, pero aquí ya sería la suma de los tres. O sea, una suma acumulada. Eh, Así entonces podemos crear una medida rápida aquí y tenemos entonces ya creada ya el código DAS que nosotros ya podemos después eh, cambiar, ponerle otro nombre si queremos o cambiar de variable inclusive o de medida. Bueno, ahora, por ejemplo, le vamos a pedir, eh, vamos a crear una medida manualmente aquí, nueva medida, que sería, eh, voy a ver acá en mi PDF si ya tengo ya algunas medidas como ejemplo.
Para crear eso, para reproducir, aquí tengo el de costo total. Lo que quiero es crear un ingreso, costo total. Bueno, vamos a crear nosotros, entonces manualmente le vamos a llamar ing ingreso total. Ingreso total. Y aquí vamos a utilizar la función, entonces, fíjense aquí en la tabla de medidas. Voy a checar aquí, perdón, en la tabla de pedidos tenemos la variable ingresos. Tabla de pedidos, aquí está entonces la variable ingresos. Entonces aquí podemos usar la función sum, el simple, ya que solamente vamos a utilizar una variable. Me voy entonces a la parte de pedidos, tabla de pedidos. Selecciono ingresos, cierro el paréntesis y le doy Enter. Entonces aquí se crea ingreso total. Voy a irme aquí y llevar en la carpeta de medidas. Entonces aquí ya tengo ingreso total. Traigo aquí y ya tengo mi ingreso total aquí. Vamos a suponer ahora que nosotros queremos saber la variación interanual, entonces del ingreso. Y eso, para eso ya le vamos a pedir sugerencia a Copilot. Fíjense aquí donde tenemos la parte de medidas rápidas. Si nos vamos aquí en la pestaña sugerencia con Copilot, se abre esta ventana donde dice ahí, use el lenguaje natural para describir la medida que necesita como total de ventas para Canadá este año. Este es un ejemplo solamente. Nosotros vamos a calcular, eh, por ejemplo, variación. Le vamos a indicar variación interanual de la medida que acabamos de calcular que es in total. Ahí ya me completa. Entonces, variación interanual de la medida in total. Y ahí ya le puedo dar general. Fíjense aquí, me da ya la opción de hacer clic en general. Fíjense aquí abajo, entonces, me da la función, en realidad varias funciones, ya de un modo ya avanzado. Por ahora, en este aspecto, vamos a ver también cómo podemos utilizar la función calculate que tenemos para dar. Por ahora le voy a dar entonces agregar. Le voy a dar agregar y ya se agregó aquí en la carpeta de medidas. Entonces aquí voy a dar clic aquí en la medida creada por Copilot y le voy a llamar int var interanual. Entonces le cambiamos de nombre y le voy a poner
que creamos por Copilot. Y vamos a comprobar entonces, voy a traer también esto aquí, traigo en la tabla y ahí tengo entonces la variación interanual. Vamos a analizar mejor esto. Vamos a darle un poco de formato a esto. Lo importante es ver esto también en porcentajes. O sea, voy a dar clic aquí en la medida. Voy a, aquí donde dice formato, le voy a dar porcentaje. Dice porcentaje. Y ahí tengo entonces la variación interanual en porcentaje. Eh, Fíjense entonces así, de forma rápida, eh, Copilot nos puede crear funciones que nos facilitará en el análisis. Podemos aquí ir viendo, comparando. Aquí podemos ampliar esta parte. Cuando yo le veo en forma aquí mensual, obviamente va a salir en forma vacía porque nosotros le pedimos interanual. Aquí, bueno, aquí aparece, lo que hace es comparar entonces año por año para tener la variación interanual. Bueno, lo que realiza específicamente es lo siguiente. O sea que, por ejemplo, este valor, ¿por qué salió acá menos 7,65? Bueno, comparando aquí el año 2000 con 2001. Lo que hizo fue aquí, ustedes pueden comprobar, restar este número 166.860 menos 180.680 dividido entonces por 180.680. Pueden comprobar ahí, o sea que 166.860,36 menos 180.680,24. Me da un número negativo y dividimos por 180.680,24. Se multiplicamos por 100 y ahí entonces obtenemos el valor menos 7,65. Ese es la variación interanual. Una pequeña formulita. Bueno, y también podemos ver aquí mensualmente. Obviamente aquí en el año 2000 no vemos nada porque aquí recién vamos a poder comparar. Aquí en el segundo año. Porque para el año 1999 no tenemos aquí, entonces eh, solamente tenemos un mes. Entonces, este mes se va a comparar con este mes de diciembre que está acá. Por eso aquí ya tenemos el 74,77. Entonces, aquí para saber la variación interanual, entonces ahí es 1586,72 menos 805,08. Obviamente va a ser un número positivo. Y ese número positivo, entonces dividido por 805 sale 74,77. Ahí tenemos la variación, entonces, interanual. Se compara acá diciembre del año 2000 con diciembre del año 1999. Bueno, ¿alguna duda ahí? Porque muchas veces se utiliza muchísimo eh, las variaciones eh, que es interanual. También podemos hacer en forma mensual. Simplemente le podemos aquí eh, pedir a Copilot. Por ejemplo, vamos a pedir aquí en vez de interanual, mensual.
mensual y le voy a dar generar. Entonces aquí, entonces tenemos la fórmula ya para mensual. Le voy a dar agregar. Me avisan, por favor, si es que quieren que les explique otra vez la fórmula. Entonces aquí el otro voy a copiar esto, voy a copiar y voy a pegar aquí. Pero en vez de anual, va a ser mensual. Bueno, ahí entonces ya creamos para mes a mes. Tenemos aquí. Creo que es como un poquito largo su nombre. El mensual es de abajo. Voy a estirar y poner aquí. También le podemos dar formato, porcentaje, porcentaje. Y por ahora no vamos a analizar esta fórmula. Esta fórmula ya me da de una forma avanzada el lenguaje DAS. Eh, lo que voy a hacer es, voy a eliminar el año de la tabla para tener solamente en meses. Solamente en meses. Entonces ahí tenemos la variación en forma mensual. Y aquí entonces, donde teníamos la variación interanual, queda todo cero. Obviamente porque eso tenía que comparar año a año. Entonces, diferentes formas de calcular. Entonces, fíjense ahí la utilidad de Copilot, que nos puede dar sugerencias de medidas, donde podemos nosotros copiar y eh, modificar. Teniendo ya un manejo avanzado del lenguaje DAS, entonces podemos nosotros manipular y cambiar de contexto, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda o comentario hasta ahí que quieran realizar? Voy a agregar nuevamente aquí el año para que no me quede así la tabla. Bueno, me ponen entonces por favor un numerito del 1 al 5 de qué tal le pareció esa parte. De aquí en el mensaje podemos ir viendo. Y vamos a tener un pequeño receso. Ahora son 26, entonces volvemos 20 y 15 puntualmente. Y me ponen un numerito, por favor, si me están escuchando. Bueno, volvemos entonces. Eh, bueno, acá veo que tenemos un 3, un 3. Entonces eh, creo que esta parte merece más. Entonces, retroalimentación. Si nos vamos entonces nuevamente en la parte del PDF, en la parte de medidas, vamos a empezar a utilizar la función zoom x con sufijo x y esta parte de Copilot, entonces vamos a estar utilizando durante todo el curso a partir de ahora y verán que nos va a ayudar muchísimo también para crear
fórmula DAS. Ahora me voy en la parte de vista de tabla y voy a seleccionar, por ejemplo, la tabla de pedidos y voy a eliminar esta columna que dice total costo. Y van a ver que utilizando la función SumX, entonces no hace falta tener esa columna total costo. Voy a eliminar de aquí, voy a dar a eliminar el modelo y me voy nuevamente a mi vista de informe. Obviamente ahí me va a dar un error en la tabla porque yo tenía esa variable aquí calculada. Fíjense aquí, aparece total, costo total y el costo acumulado también dependía de esa variable. Entonces, eliminando los dos, ya salen los otros. Vamos a utilizar la función SumX para calcular el costo total, pero utilizando la función SumX. Aquí arriba, ustedes verán que en la página 9 tenemos la fórmula DAS. Entonces voy a copiar de aquí y me voy nuevamente en mi Power BI y luego en modelado, nueva medida. Y aquí en la barra de fórmulas, mientras aquí, medida rápida, voy a minimizar esta parte. Eh, ¿Dónde? Aquí está el costo total. Esto voy a eliminar de aquí porque, o si no, me va a aparecer ahí como un error. También el YTD y la medida que vamos a calcular entonces es el costo total, pero utilizando, en este caso, la función sum. Fíjense aquí que la función sum con sufijo x, voy a eliminar esto de aquí para escribir nuevamente. En en primer lugar, debemos poner el nombre de la tabla. En este caso, eso vamos a calcular de la tabla pedidos. Pedidos, coma. Fíjense ahí arriba, me indica los argumentos. Primero está el table, que es la tabla que ya le indicamos ahí. Y me pinta ya entonces en la segunda opción la expresión. ¿Cuáles son las columnas que yo quiero sumar? Voy a dar un Shift, Enter, para poner hacia abajo. Y ahí voy añadiendo entonces eh, el costo de empaque más el costo de envío más el costo del producto. Entonces, pedidos, empaque, costo del producto. Ahí ya tengo entonces las tres variables: costo de empaque, costo de envío y costo del producto. Hay que cerrar paréntesis. Fíjense ahí, sin necesidad de tener una columna calculada del total de estos costos, entonces utilizando la función sum con sufijo x, entonces podemos ahorrar espacio en la memoria al no calcular esa columna calculada. Por eso les decía hace rato que eh, no hace falta calcular una columna calculada si vamos a usar una función SumX para optimizar entonces nuestros códigos.
De aquí se calcula, se realiza también una columna calculada, pero en forma auxiliar. Lo que realiza aquí el lenguaje DA es lo siguiente. Aquí, entonces, de la tabla de pedidos, lo que realiza es tomar las tres columnas y sumar. Y la suma de esas tres columnas, entonces, va a calcular, de la suma de esas tres columnas, va a calcular entonces la suma, que sería el costo total. La explicación del código entonces está en el PDF si tienen dudas. Y a ella le puedo dar Enter. Entonces, sin calcular una columna calculada, con la función sumx, podemos entonces realizar el mismo cálculo. O sea, aquí ya tenemos el costo total, y ya puedo traer aquí en la tabla. Voy a poner como primera opción aquí, antes del ingreso total. Aquí está. Aquí está entonces, que son los mismos valores que teníamos antes, pero ahora calculando eh, la medida utilizando la función sumx. Bueno, ¿qué tal les pareció hasta ahí? Si me ponen por favor un numerito. Entonces, para calcular una medida del costo total, se realiza de esta forma. O sea, aquí tenemos la fórmula, la más utilizada es, por ejemplo, la suma. Otra medida que vamos a ver también es el promedio. Entonces, de esta forma, usando de esta forma el lenguaje DAS, entonces estamos optimizando nuestros cálculos. Entonces aquí está la explicación del código. El costo total es la medida que estamos calculando. El sumx, entonces, es una función de agregación en DAS que se utiliza para iterar sobre una tabla y sumar los resultados de una expresión evaluada en cada fila. Entonces, eso es lo que está realizando aquí. Itera sobre estas columnas, realiza la suma correspondiente y al final entonces calcula la suma, que sería el costo total. Bueno, entonces tenemos otro ejemplo aquí, pero aquí ya vamos a utilizar con la función filter. Fíjense aquí, vamos a calcular ya incorporando en la función sumx un filter. Por ejemplo, aquí. Entonces le agregamos acá filter de la tabla de pedidos, pero que el ID de producto sea igual a 1. Solamente para los ID de producto que sea igual a 1. Entonces me va a sumar esas columnas, entonces, pero solamente para esos productos. Entonces aquí, esta fórmula voy a copiar. Sería la misma fórmula que el anterior, con la única diferencia de que ahora le vamos a agregar un filter. O sea, acá le voy a dar Enter. Voy a irme nuevamente en modelado. Entonces, seleccionando aquí la sección de medidas, al crear entonces la nueva medida ya se va a ubicar en esta parte y ya no va a hacer falta entonces ir aquí en la parte de vista de modelo y estirar y poner en la sección medidas. Entonces aquí estando en medidas, me voy en modelado, nueva medida y le voy a agregar un filtro. Fíjense aquí, la parte de abajo es igual que la anterior, pero antes de la suma le agregamos un filter. Filter, entonces la función, que vamos a utilizar aquí. ¿Qué es lo que hace este filter?
que solamente suman las columnas donde el ID de producto sea igual a uno. Si nos vamos aquí, en la parte de aquí, le voy a dar Enter, mientras me voy aquí en la parte de vista de tabla, voy a visualizar mi tabla de pedidos y me voy en la variable ID de producto que está aquí en esta columna. Fíjense aquí, tengo enumerado el ID de producto del 1 al 37. Entonces me va a sumar solamente donde el ID es igual a 1. Entonces, esta columna es lo que me va a sumar. Fíjense aquí, al filtrar, solamente me aparecen los ID que son igual a 1. Eso me va a servir, por ejemplo, si quiero eh, solamente saber el total de costo o del ingreso de, de un producto en particular. Entonces aquí, analizando nuevamente la fórmula DAS, entonces le vamos a denominar costo total guión bajo ID, ID 1. Voy a ver si acá le puedo poner un igual. Entonces así le denominamos a nuestro código para que no haya confusión de vez. Entonces, costo total guión bajo ID 1, que me va a sumar solamente para los tipos de productos que sea igual a 1. Aquí también podemos ir agregando más condiciones lógicas de acuerdo a la necesidad. Entonces ahora, por ahora vemos una fórmula simple, empezando, como estamos empezando de nuevo, a ver la parte de fórmula DAS. Pero con el tiempo vamos a ir esto eh, agregando más funciones de acuerdo como ustedes también van aprendiendo. De hecho, yo pensaba también dar una fecha, otra fecha que no sea jueves, para una fecha, vamos a utilizar esa fecha para retroalimentación, en lo que es la parte de eh, introducción al lenguaje DAX. Entonces después de eso vamos a hablar y en un día diferente al día jueves, entonces podemos dar una fecha en que todos puedan y depende de la cantidad, entonces podemos dar una retroalimentación. Bueno, esta medida, el costo ID 1, voy a traer también aquí la tabla y obviamente comparando esto el costo total que tenemos aquí en la primera columna y comparando aquí el costo total ID 1, obviamente esta columna va a ser mucho menor el monto porque me está calculando solamente para los ID que terminan en 1. Y si vamos a ver por mes, entonces también podemos ver por mes. Y también podemos ver por año y por mes que tenemos actualmente la matriz. Esta parte de variación interanual voy a llevar en el último, en el último, bueno, hasta ahí, ¿qué tal estamos? A ver si alguien me puede comentar un poco sobre estas dos medidas que acabamos de calcular. Uno sin filtro y el otro con filtro. El primero, la primera fórmula das para calcular una medida, el costo total. Costo total
que en esta parte utilizamos la función sunx. Entonces, utilizando así la fórmula DAS, no hace falta calcular una columna calculada. Y luego a esta fórmula le agregamos un filter para ver el costo total de un producto en particular. En este caso, para el ID 1, el costo ID de producto que sea igual a 1. Si nos vamos más hacia abajo, aquí, fíjense, ya vamos a utilizar el operador, en este caso, O, que es la doble barra. Entonces, prácticamente la misma fórmula que la anterior, pero vamos a utilizar, voy a crear nuevamente la medida, modelado, nueva medida, y voy a pegar aquí mi fórmula. Casi la misma que la anterior, pero aquí el nombre vamos a cambiar. Sería ID 1 o ID 2. Esta parte voy a poner solamente en una fila para que podamos ver el filtro. Entonces, escribimos la función sunx, filter, filter, la tabla de pedidos. ¿Qué queremos filtrar? Bueno, que el producto, el ID de producto sea igual a 1 o el ID de producto sea igual a 2. ¿Eso qué significa? Si miramos nuestros operadores lógicos aquí en la primera página del PDF, vamos a interpretar mejor. Bueno, aquí está el operador O. Acá me dice, con tal de tener eh, un true, ya voy a tener un true como resultado. Pero la única forma de tener un que sea falso, que ambos sean falsos. Pero con tal de que tenga uno verdadero, entonces ya voy a tener como resultado verdadero. True con true, obviamente true. True false va a ser true. O false true también va a ser true. ¿En dónde? Pero ¿cómo aplicamos eso en nuestra columna? ¿Cómo aplicamos eso? Si el producto termina en ID 1 o en ID es igual a 2. A ver, ¿alguien? Bueno, voy a dar enter a esto y vamos a ver el resultado y después volver a repasar esta parte. Entonces aquí ya creamos la medida, vamos a poner la tabla. Esta parte de variación voy a quitar todavía de la tabla para que pueda ver primeramente la parte de las medidas. Entonces, acá solamente en esta columna está para el ID de producto es igual a 1. Acá, para el ID es igual a 1 o ID es igual a 2. En la siguiente fórmula DAS vamos a calcular para I.
Entonces, vamos a ver la explicación del código, primeramente para O y después para hacer lo que es el I. Entonces, aquí tenemos la explicación. Esta es la medida que estamos calculando. Representa el costo total de los pedidos cuyo ID, el producto es uno o 2. Entonces, la función sunX lo que hace es itera sobre la tabla en esas variables para calcular. La función filter es una función que se utiliza para filtrar filas de una tabla según ciertos criterios. En este caso estamos filtrando las filas de la tabla de pedidos donde el ID del producto es igual a uno o 2. Entonces, donde aparece uno ya, entonces ya va a realizar esa suma. Y si aparece 2 también. Entonces aquí, expresión dentro de filter. Esta expresión filtra la fila de la tabla de pedidos donde el ID de producto es igual a uno o 2. Y el resultado final, entonces aquí, la función sumX suma todos los resultados de la expresión evaluada para cada fila de la tabla de pedidos que cumple con los criterios de filtrado. Lo que da como resultado el costo total de los pedidos cuyo ID de producto es uno o 2. Luego tenemos para lo que es el I. Entonces, I, que sería prácticamente la misma fórmula, pero la única cosa que va a cambiar, voy a copiar esto, me voy nuevamente en modelado, nueva medida, voy a pegar aquí, y en vez de la O voy a poner I. Y obviamente aquí, en la parte del filtrado, voy a cambiar este operador por doble, doble I. Entonces solamente eso modificamos y ya se puede crear la otra medida. Y yendo en la parte de operadores lógicos, obviamente se tiene que cumplir ambas, ambos lados para que sea igual a true. Fíjense aquí, tenemos la primera parte. True y false es false. Para que sea true, ambos tienen que ser true. Eso sería la intersección en un diagrama de Venn. Así que tiene que ocurrir ambos casos para que sea verdadero. Tienen que estar ambos, entonces tienen que ocurrir en el mismo momento para que me dé verdadero. Y la O solamente uno de ellos, si me da ya verdadero, entonces el resultado ya va a ser verdadero. Sería como la suma. Bueno, aquí tenemos y entonces, que también podemos ver aquí en la tabla. Voy a observar aquí mi fórmula, parece que copié mal el costo total. Uno para el O y para el I. Fíjense aquí que se utiliza el doble signo igual
También podemos utilizar el simple. Bueno, comparando aquí, está todo bien. ID de producto es igual a uno, ID de compra es igual a... Sí, el único detalle, eh, a ver, ¿alguien me puede decir aquí por qué salió todo vacío? Si alguien puede detectar eso aquí en la fórmula. Bueno, lo que pasó aquí es lo siguiente. Yo aquí estoy utilizando la intersección. Para que la intersección pueda ocurrir, yo tengo que tener dos conjuntos. Y como yo intersecto aquí, en el mismo conjunto, obviamente me va a dar eso vacío, ¿verdad? Lo lógico que me dé vacío. Si yo tengo el conjunto A, tengo que entonces cruzar con con otra base. Entonces aquí, en la otra base, la otra variable sería tip de compra. Bueno, ahí ya, creo que acá hay un paréntesis de más. Bueno, vamos a visualizar la tabla. En este caso, la tabla de pedidos. Entonces aquí tengo la variable pi de compra. Y aquí está el ID de producto. Y si miramos aquí nuestro código ID 1 y ID 2, me dice que el ID de producto tiene que ser igual a 1 y el ID tipo de compra tiene que ser igual a 1 también. En ambos tiene que ser 1. Bueno, mirando entonces la tabla, solamente me va a sumar donde aquí en la variable ID tipo de compra sea igual a 1. Acá voy a poner solamente la selección igual a 1 y el ID de producto sea igual a 1 también. Solamente estas filas lo que me va a sumar. Eso entonces lo que me va a realizar. Y en la otra fórmula das de O, entonces le voy a modificar. También le voy a poner aquí ID compra, ID tipo de compra, sea igual a 1. Entonces, cuando ya tenemos la fórmula DAS hecha, entonces podemos realizar esas modificaciones fácilmente. Bueno, aquí voy a irme otra vez a la tabla de pedidos. Bueno, para entender mejor, entonces si usamos y, se tiene que cumplir en ambos. Ambos tienen que ser igual a 1 para que me pueda sumar entonces aquí los costos. Pero si utilizo o, es suficiente que ocurra en una columna solamente para que ya me pueda sumar aquí los costos. Cuando es o, entonces puede ocurrir puede cumplirse la condición en ID tipo de compra o en ID tipo de producto y ya me va a sumar la columna. No hace falta
que en ambas se cumpla la condición. Pero cuando es y, sí o sí en ambos tiene que terminar en uno. Y cuando es o, entonces, si se cumple aquí en ID tipo de compra uno, ya es suficiente. Ya me va a sumar los costos. Aquí voy a quitar el filtro. Entonces, voy a poner uno también aquí en ID de producto. Entonces, en ID de producto, si en ID de producto es uno, ya es suficiente para que me pueda sumar entonces las filas de costos. Por ejemplo, aquí yo tengo uno en ID de producto y aquí dos en la columna ID compra. Igual me va a sumar cuando es O. Si ocurre en una de las dos columnas, entonces ya es suficiente para sumar. Pero cuando utilizamos y, tiene que cumplirse en ambas columnas la condición para que me sume. Entonces ahí utilizamos el filter para realizar esa operación. El filter, entonces aquí fíjense en qué parte va esta parte. Y luego vienen las sumas de las eh, columnas. Sería el costo de empaque, costo de envío, costo del producto. Entonces aquí yo le digo la condición que se debe cumplir para que me sumen las columnas. En caso de que voy a utilizar una condición o un filtro, ¿verdad? Y si no voy a usar filtro, obviamente voy a utilizar directamente la función sum y sumar todas las columnas. Bueno, ¿qué tal le pareció hasta ahí? Eh, Porque estas funciones son las funciones que vamos a utilizar normalmente, entonces, para representar en una tabla o en un gráfico. Entonces, es importantísimo eh, comprender bien esta parte luego para crear nuestro informe. Otra función que podemos utilizar es si no queremos aplicar ningún filtro, está la función all que enseguida vamos a dar también, ver cómo podemos aplicar esto en las fórmulas. Bueno, en el ejemplo que yo les pasé, fíjense, por ejemplo, en esta tabla, por ejemplo, tenemos total de ingresos. Vamos a ver aquí esta medida. Total de ingresos está. Total de ingresos aquí está la medida de esta tabla, por ejemplo. Fíjense, aquí se utilizó solamente eh, la función sum, el simple, donde podemos solamente insertar una variable. Esto es útil cuando no tenemos una tabla eh, complicada. No complicada, pero más extensa. También podemos tener un modelo de datos que sea solamente de una tabla. Eso también es un modelo, ¿verdad? Lo importante es, entonces, saber crear esas medidas, utilizar las funciones correctas en el momento adecuado. Aquí entonces el total de ingresos, acá tenemos total de gastos, también una suma simple para introducir aquí en la tabla. Luego tenemos total beneficios. Fíjense aquí que se restan total de ingresos, que es una medida, total de ingresos que es una medida. Cuando ella es una medida, ya no hace falta aquí agregar
obviamente el nombre de la base antes. Solamente se pone entre corchete y ya está. Menos el total gastos. Entonces, de dos medidas estoy creando nuevamente otra medida. Margen, fíjense, el margen sería el total de beneficios dividido total de ingresos. El margen que tenemos aquí en esta tabla, formateado ya en porcentaje. El margen, si vemos aquí, fíjense, aparece aquí en porcentaje porque está formateado aquí arriba en porcentaje. Si ponemos en general, entonces aquí va a aparecer como una proporción. Si ponemos, por ejemplo, en un número decimal o un número entero. Entonces aquí ponemos un número decimal, aparece como proporción. Pero formateando aquí en porcentaje, ya tenemos el margen de ganancia. También en años, en meses, y todas estas medidas que están aquí, entonces se proyecta en los gráficos. En los gráficos, por ejemplo, se proyectan los márgenes de ganancia por país, por cliente, aquí por marca. Y aquí arriba están las medidas, pero en forma de tarjeta. Fíjense aquí en la parte de visualizaciones, que vamos a dar ya una introducción fuerte en la siguiente clase, en la parte de visualizaciones. Tenemos, aquí está, dice tarjeta. Si nosotros introducimos una tarjeta, podemos tener la suma total de ingresos, suma total de gastos, el total de beneficios y el margen total. Entonces, todos estos números que están aquí, son medidas calculadas. Bueno, yo le pasé también en en la carpeta, hay un archivo de Power BI donde dice base DAX básico, que voy a abrir ahora. Entonces pueden esto ustedes ir también viendo. Fíjense aquí donde dice medidas, ya hay muchísimas medidas calculadas. Ya hay muchísimas medidas calculadas. Y aquí abajo tenemos la tabla. Tenemos la página 1, por ejemplo, suma de ingresos, ingreso top. En la página 2, porcentaje de participación. Y uno parecido a esta tabla, lo que hicimos nosotros en en nuestro cálculo. Bueno, yo sé que hoy fue un poquito más duro el proceso porque estamos entrando en el lenguaje DAS, lo que normalmente es un poco más complicado, pero eh, con la práctica únicamente podemos ir eso mejorando. Por ejemplo, aquí podemos entrar a la parte de medida rápida y para pedir, por ejemplo, alguna sugerencia a Copilot, a ver si nos puede calcular las mismas medidas que nosotros le pedimos aquí. Bueno, voy a irme aquí en medida rápida.
Ahí está. Sugerencia de Copilot. Bueno, voy a irme aquí en la parte de cálculos, a ver si puedo. Fíjense aquí tenemos, aquí abajo tenemos los totales. Podemos realizar, por ejemplo, total acumulado. Aquí esta operación matemática suma. Selecciono suma. En agregar datos, voy a agregar, por ejemplo, voy a agregar la tabla de pedidos, ingresos. Valor que se agregará. Aquí en la tabla de pedido también podemos, ratito, por ejemplo, aquí. Fíjense que eh, al pedirle valor de base, le introduje valor de ingresos y luego también valor de ingresos. Entonces, lo que me realiza es una suma de dos ingresos. Entonces, aquí nosotros ya podemos manipular. Lo que yo quiero aquí es solamente la suma de ingresos. Entonces, eliminando la otra parte, le voy a dar Enter. Voy a traer esto aquí y ya tengo suma de ingresos. Entonces sería solamente ingresos. Voy a quitar esta parte y voy a actualizar. Entonces, también pueden ir aquí eh, practicando en esta parte. Bueno, aquí como yo ya utilicé hace rato, entonces me pide acá que inicie sesión. Me pide para que inicie sesión para volver a utilizar. Entonces voy a... Bueno, tengo que volver a iniciar sesión para volver a usar. Bueno, vamos a llegar hasta ahí entonces hoy, la parte de medidas. Y en el grupo de WhatsApp vamos a estar entonces eh, hablando y comunicando para ver qué día podemos tener un repaso. Ustedes, eh, ¿a qué hora podrían normalmente a la tarde? ¿Sería eso de las 19, 18? Escucho comentarios en el mensaje. De hecho, esa clase también vamos a tener grabado y vamos a compartir también después. Lo que quiero es que esta parte se quede bien fijo. Entonces, sería importante repasar un poco más. Bueno, llegamos así entonces al final de la clase hoy. Y como siempre, vamos a puntuar la clase de hoy del 1 al 5, por favor. Y para practicar ustedes tienen, obviamente, ahí en el PDF todas las funciones que pueden ir calculando y practicar lo que hicimos hoy. Las funciones que no tocamos hoy, entonces en la próxima clase vamos a repetir. Por ejemplo, estas funciones que no pudimos tocar hoy.
Bueno, acá me pone Karim, entonces a partir de 19 horas veremos el día entonces qué día podemos, qué día pueden todos. Bueno, hoy entonces tenemos una calificación de 3, un promedio más o menos. Entonces sí amerita una retroalimentación. Y les pido por favor que vayan practicando estos códigos en sus computadoras. Es importante que practiquen, que pueden copiar estos códigos y en la parte de medidas y van ustedes también experimentando los resultados que salen y comparando aquí con la explicación. Entonces, cualquier duda que tengan o si quieren modificar, tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, cuando yo vea, le voy a estar respondiendo. Bueno, llegamos entonces hoy a la parte final y nos volveremos a ver el próximo jueves lo que es la clase. El tema del repaso, entonces vamos a ver en el grupo de WhatsApp qué día podemos hacer. Bueno, buenas noches a todos.